Hola chicos, ¿cómo están? Este es el video del día jueves. Vamos a empezar con el segundo módulo. Y para empezar con el segundo módulo, ya que hemos visto cómo ha sido algo de historia, vamos a recapitular algunos puntos que son importantes. Pero vamos a empezar pensando cómo era la posesión y tenencia de la tierra en la época prehispánica o precolombina, es decir, antes de que fuera la conquista. Bueno, para empezar, esa época no era exactamente como a veces la imaginamos. Pensamos que era todo libre y cada quien hacía como podía y quería y todos tenían acceso a todos. No era tan así. Era una etapa bastante parecida al feudalismo, podemos decir, y que en concreto el sistema económico prevaleciente en la época prehispánica se conoce como asiático despótico, pero es un feudalismo básicamente. Bueno, ¿cómo entonces era ese feudalismo aplicado? La sociedad estaba dividida en estratos sociales también. Hasta arriba de la pirámide estaba el rey, los reyes, el que fuera el emperador de cada una de las etnias o de los reinados que hubieran. Después de él estaban los sacerdotes mayas o guías espirituales. Luego estaba la capa de la nobleza o los parientes de la realeza. Posteriormente, algunos historiadores lo dividen en dos capas más. Algunos ponen a los comerciantes por encima de los campesinos y otros ponen a los comerciantes y los campesinos en el mismo estrato. ¿Por qué esta división? Bueno, porque habían comerciantes que mediante el dinero realmente adquirían un estatus distinto, pero habían otros comerciantes que vendían muchísimo menos y que estaban más o menos entre los campesinos. Así que se podría decir que este estrato de campesinos y comerciantes era como algunos, como se dice actualmente, ¿no? La clase media alta y la clase media baja. Entonces, este estrato estaba compuesto por personas que algunas lograban un estatus un poco más privilegiado que otras y otras que estaban un poquito más abajo. Y finalmente, hasta abajo de la pirámide estaba la capa de los esclavos. Habían bastantes etnias o reinos mayas que de hecho tenían esclavos, y los esclavos no eran más que hombres conquistados en batallas tenidas con otros pueblos. Esa era la división. ¿Cómo era la tenencia de la tierra, que es lo que nos interesa en el derecho agrario? Obviamente existía la propiedad privada, pero la propiedad privada estaba reservada para los estratos altos, el rey, la nobleza, los sacerdotes. Los campesinos principalmente tenían propiedades comunales, es decir, lo que se cultivaba, el tema agrario, se daba en propiedades comunales que eran del pueblo donde vivían los campesinos, básicamente. Por supuesto, había en cada pueblo personajes que se encargaban de la organización del mismo, pero la propiedad era básicamente comunal. En la época prehispánica prevalecía la propiedad comunal para los pueblos y para el estrato que era representado por los campesinos. Tenemos que tener en cuenta que ya que se trata de derecho agrario, no era así para todos. Existía la propiedad privada, pero estaba designada para algunos, como ya lo vimos. Esto era como se manejaba la propiedad en esa época. Después, ¿qué pasa con la tierra? Viene la conquista, los españoles llegan, al principio creen que han llegado a las Indias Orientales y poco a poco se van dando cuenta que no se trata de las Indias Orientales, que en realidad se trata de que han llegado a un nuevo continente y donde existe una población indígena que es la propietaria y poseedora de todas estas tierras. En el continente se aborda de distintas maneras. Hay lugares donde se caracteriza por enfrentamientos armados, hay tribus conocidas por pelear
hasta el último minuto por sus tierras, como es el caso de los mapuches en Chile, y luego existen algunas otras etnias, como es el caso de los quechíes en Cobán, que rápido van con los españoles, negocian condiciones especiales para su etnia, firman contratos y convenios con ellos y adquieren derechos específicos en todo el territorio para su propia etnia. En Mesoamérica, esta es la única etnia que casa a una princesa quechí con un español que es gobernador del lugar y adquiere para toda la población derechos específicos que no se dan para el resto de etnias. Sabemos que en el caso de los quichés optaron por la pelea, por la batalla, pelearon hasta el último momento en contra de la conquista. En el caso de los cachiqueles, optaron por negociar con los españoles al contarles todos los planes de los quichés, y así las poblaciones se fueron dividiendo y obtuvieron distintos tipos de convenio. Pero los españoles tenían una cosa súper importante que superar, y es verdad que mediante las armas estamos despojándolos, pero ¿cómo lo legalizamos? ¿Cómo hacemos que esto sea legal y bien visto por el mundo occidental? Bueno, es muy fácil. Los españoles, mediante algunos altos obispos o arzobispos que tenían, empiezan negociaciones con el Vaticano. Algunos historiadores ya concretan de forma directa que estas negociaciones evidentemente fueron corruptas y fueron realizadas entre la corona española y el Papa Alejandro VI. Ellos empiezan a negociar cómo se van a distribuir las riquezas, qué le tocaría a cada quién sería el principal beneficiario, por qué hay que dar a cambio, etc. Y así es como se concibe una nueva forma de la tierra. El Papa en aquel entonces, para que ustedes lo comprendan, era una autoridad internacional altamente respetada. Era superior incluso si pensamos al secretario de Naciones Unidas. ¿Por qué superior a él si lo ejemplificamos actualmente? Porque tenía una concentración no solo de poder económico, de poder político, sino además de poder espiritual. Tenía con él la voluntad y la palabra de Dios para expresarla. Entonces tenía una fuerza única como ente de derecho internacional, podemos decir, aunque en ese momento el derecho internacional como lo conocemos ahora, pues no existía, pero es una ejemplificación. En ese sentido, las negociaciones entre la corona española y el Papa llegan al punto donde el Papa, mediante algunas cosas que acuerdan los españoles, como llevarle aborígenes a que los mire, etc., decreta que al ser infieles todos los que vivimos en esta parte del mundo, o vivíamos en aquel entonces, infieles quiere decir que no éramos cristianos, que no estábamos evangelizados, y que el Papa asume que en gran medida somos infieles o no conocemos la palabra de Cristo, pues porque somos seres que no poseíamos alma, y entonces por medio de la evangelización o cristianización íbamos a llegar a adquirir alma, pero como en ese momento no teníamos, mediante el compromiso de la corona española de evangelizar, le iba a otorgar las tierras a la corona española. Por supuesto que eso no era de gratis, porque el Papa, incluso una de sus bulas papales, es emitida en favor de un arzobispo, delegándolo a él como el principal evangelizador de las nuevas tierras, es decir, la autoridad para evangelizar en representación del Papa era este arzobispo. Por supuesto que él en persona no iba a venir a las poblaciones indígenas a evangelizar. No. Iba a venir a América únicamente para asegurarse de la distribución del poder
político y económico. Entonces, a cambio de esto y dándole estas potestades mediante distintas bulas, como 3 o 4 bulas papales, a España o al Reino de España, cuando España viene a evangelizar y toma posesión de las nuevas tierras que el Papa le está otorgando, de una vez los reyes, al tomar posesión, le otorgan enormes riquezas y extensiones de terreno a la iglesia. Obviamente la iglesia no se las iba a dar a la corona española para después no tener nada. Ya en ese momento el papado o la iglesia católica ya estaba un tanto dividida con los ingleses y con los franceses. Los franceses ya estaban en su proceso de revolución o cada vez más desprendidos de la iglesia católica, y los ingleses ya habían desconocido la autoridad del Papa y creado su propia iglesia anglicana. En ese sentido, ellos, los franceses y los ingleses, en lugar de ir con el Papa a pedir que también les fueran otorgadas tierras o hablar con España, empiezan a tomar posesión de tierras también por la fuerza. Los ingleses lo hacen de forma más eficiente por medio de corsarios, por medio de piratas y distintas formas en las que robaban los barcos españoles y se iban apoderando de pequeños pedazos, islas o lugares más grandes, como lo hicieron en Estados Unidos, que los ingleses hicieron la colonia ahí que después fue los Estados Unidos americanos, Belice, las Bahamas. Toda esta serie de territorios fue principalmente tomado primero por piratas y después es que ya llegaron tropas inglesas. Ese fue el mecanismo que ellos adoptaron para obtener tierras. En el caso de Portugal, que todavía estaba sujeto a la autoridad papal, ellos fueron a platicar primero con la corona española o los reyes de España y posteriormente con el Papa para que hubiera una concesión de unos territorios específicamente para Portugal. Y así fue la distribución de la tierra, primero de forma prehispánica y luego cuando se empieza a distribuir ya en lo que serían las nuevas tierras, que fue la primera forma en la que se le llamó. En el siguiente video ya pasaremos a abordar el tema de la encomienda, el repartimiento y ya la independencia de Guatemala y la forma en la que se repartió la tierra. Por el momento lo dejamos hasta acá. Buenas noches.